importante para comprender algunas cosas respecto al laboratorio del sistema urológico, es fundamental. Lo primero es ver lo clásico, pide tu creatinina. Entonces, si a mí me dicen qué es lo más útil para medir la función renal ambulatoria, incluso hospitalariamente, es la creatinina y obviamente la urea, porque la relación urea-creatinina es fundamental. Recuerden que la relación urea-creatinina, ¿no?, es básicamente, bueno, puede ser incluso lo que más se utiliza en el mundo es la BUN. Entonces, recuerden, una relación BUN-creatinina para medir si es prerrenal o renal es importante. Cuando es mayor de 20 es prerrenal y cuando es menor de 20 ya es daño renal. ¿No es cierto? Entonces hay que ver la relación urea-creatinina. Entonces la creatinina que suele estar en un varón, ¿no?, entre 0.7 y 1.3 y en la mujer entre 0.6 y 1.2, lo característico. Entonces la creatinina se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe. Hay ahí la diferencia con la urea, que sí se reabsorbe y es dependiente de sodio. Por eso es que cuando uno hace falla renal aguda, se reabsorbe mucha urea y por eso es que la urea sube más rápido que la creatinina al principio. Y ese es un concepto que ya lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar cuando hagamos nuevamente falla renal aguda. ¿Ok? Y siempre el incremento de la creatinina va a ir en función de la caída, ¿no?, progresiva de lo que es la filtración glomerular. Entonces, una filtración glomerular, ¿no?, de alrededor de 50 todavía está por debajo de los niveles, es una curva por eso invertida, clásica. Y entonces, la depuración proviene básicamente del concepto del clearance, que es básicamente la medida de la filtración, ¿no?, de una sustancia por unidad de tiempo, por minuto, ¿no? Eso es el clearance de una sustancia. Entonces, cada sustancia se puede medir su clearance a nivel renal. Entonces, cuando uno mide el clearance de la creatinina, como está muy en relación a la verdadera función, se llama depuración, la depuración de creatinina. La depuración de creatinina puede ser medida por métodos directos, como la orina de 24 horas, donde se va a medir cuánta creatinina se ha eliminado en orina de 24 horas y por una fórmula se va a hallar en base a la creatinina sérica, el peso, ¿no?, y la talla del paciente. Entonces, esa es una... ¿Cuál es el problema ahí? Son dos. Básicamente, la creatinina es dependiente de la actividad muscular, músculo y cantidad de masa muscular. Ese es uno. No es dependiente de la dieta, pero sí de esto. Y lo segundo es el volumen urinario. Es ahí el gran problema. Entonces, ¿cuál es el volumen urinario normal? Ya lo habíamos dicho, va de 800 a 2500 el volumen urinario, el rango normal de orina de una persona. Entonces, yo ayer oriné 1200 porque no tomé mucho líquido, porque hice mucho ejercicio, porque perspiré demasiado, ¿no? Entonces perdí muchas más pérdidas insensibles que otros días. De repente oriné 1200. Pero hoy tomé mucha agua y entonces hoy oriné 2200, 2500. Ya saben que la poliuria más allá de 3000, ¿no?, y la oliguria por debajo de 400. Entonces, en ese rango estamos. El rango de normalidad, recuerden que siempre tiene un poco más que estirar la pita. Y esta orina de 24 horas, por tanto, tendría que ser con un volumen usual. Por eso que la depuración no es un examen sencillo, porque requiere 3 días de un volumen, de una ingesta controlada de líquidos, y de un ejercicio, ¿no?, estándar. O sea, una actividad muscular estándar. Entonces, por eso es que esta prueba se suele utilizar básicamente cuando uno quiere una medida más exacta, un paciente que ya tiene una enfermedad renal preestablecida. Pero la medición de la filtración para efectos de medicamentos, de cálculos de dosis, etcétera, y la evaluación clínica diaria puede hacerse solamente con la creatinina sérica e incluso sumándole también a veces la albúmina, pero básicamente con la creatinina sérica y constantes como el peso o a veces incluso la talla y sobre todo la edad.
la edad. Y entonces el más utilizado es el MDRD, ¿no? El MDRD, fundamentalmente el tipo 4, el tipo 6, ¿no? Y la fórmula de Crocop-Gaul característica. Ya conocemos, esta es la que tenemos que saber, esta es la que más se utiliza hoy en día, esta es la que tenemos que saber fundamentalmente, esta es el MDR6 que requiere, ¿no? Urea y albúmina, es más también bastante exacta. Este es el MDRD clásico que solamente requiere básicamente la creatinina, la edad y el tipo étnico. Y el Crocop-Gaul que requiere también la creatinina sérica, el peso ideal, ¿no? No es el peso real, ¿no es cierto? Y que se puede ajustar de acuerdo básicamente al peso de la persona. Entonces, las fórmulas, las ecuaciones clásicas, ojo que para efectos de examen no hacemos este ajuste y solamente utilizamos la creatinina sérica tal cual, ¿ok? La utilizamos tal cual, entonces, para efectos del examen. Otra forma de medir la función es básicamente por la excreción de radiofármaco. Entonces, ¿qué radiofármaco podemos utilizar? Utilizamos el tecnesio 99. Esta se llama, ¿no?, el renograma. El renograma, ¿no? El renograma o gamografía renal. También en nuestro medio hay llamado radiorenograma. Tiene ventajas y tiene indicaciones. Generalmente los radiorenogramas en adultos son utilizados prequirúrgicamente para poder evaluar, ¿no?, la concentración y áreas del riñón que pueden estar poco perfundidas. No va a estudiar la vascularización, sino la perfusión, es diferente, ¿ok? Entonces nos puede definir, ¿no?, cómo está la perfusión en diferentes partes, o sea, mapear la perfusión en el riñón. Entonces, este es un riñón que capta y me puede dar la función porcentual por captación y depuración de cada riñón, cómo está el porcentual de la función diferencial. ¿Se dan cuenta? Acá el riñón derecho está solamente, y puedo diferenciar. Cuando yo hago una depuración, yo no sé cuál riñón está mejor. Combinado con una ecografía, quizá la ecografía, recuerden, me puede dar alguna información. Un estudio ecográfico, les decía yo en la clase pasada, ¿no?, me puede definir cómo está la relación córtico-medular. ¿Cuánto mide la corteza? Si la corteza es de 20 milímetros o más, es ideal. Si una corteza tiene 11 milímetros o menos, es un riñón ya totalmente dañado. Entonces, por eso es que eso me puede dar una idea indirecta. Pero este de acá es mucho más preciso. Entonces, me va a decir, este riñón tiene una función de 37%, mientras que el izquierdo de 62%. Me mide el tamaño más exacto y adicionalmente a eso me da una idea precisa de cuáles son las zonas de mayor función y cuáles son zonas que están probablemente con función muy disminuida, pues son zonas que se han isquemizado en algún momento, se han infartado. Recuerden que la circulación del riñón es terminal. Un radiorenograma entonces tiene una primera indicación básicamente en pediatría, porque en pediatría idealmente cuando uno estudia al niño, que son enfermedades muy específicas, ¿no?, uno no anda haciéndole estudio nefrológico a un niño, pero para el niño que tiene hidronefrosis, hitorrepetición o síndrome, estos niños, uno cuando quiere estudiar el riñón, hacerle un uroten, que es la prueba, la urografía con tomografía contrastada. En la urotomografía, uno estructuralmente y la velocidad de excreción la puede estudiar a través de una urografía con tomografía de alta resolución. Pero tenemos acá dos noxas. Uso de contraste, primero, el uso del contraste y la alta radiación. Entonces, esto en un adulto puede no ser un gran problema, pero en un niño sí. Porque recuerden que el niño, está demostrado, expuesto a radiación temprana antes de los 12 años, incrementa en la adultez neoplasias, especialmente de tiroides. Entonces, la exposición a rayos a un niño debe ser pensado 1000 veces. Por eso es que el radiorenograma o el renograma con tecnesio 99 es de elección para el estudio morfológico, miren, estudio morfológico, de perfusión y de función
de un niño en pediatría. En el adulto es muy útil básicamente cuando el paciente va a ir a la parte quirúrgica, cuando el paciente tiene que ser nefrectomizado por algún motivo. Entonces, un tumor, un quiste, va a ser operado y queremos saber cuál es el área que mejor podemos preservar. Entonces, nos va a dar un panorama no solamente de función, sino de perfusión por áreas para poder tener una idea más clara. Entonces, mide perfusión y función al mismo tiempo. El análisis del ácido base es fundamental, el análisis de gases arteriales, ¿no es cierto? El análisis de gases arteriales. De los análisis de gases arteriales, nosotros sabemos que lo primero que uno mira es el pH, si es normal, si es anormal, y lo segundo que uno tiene que ver siempre es bicarbonato y PCO2. Una manera rápida es ver solamente el CO2, y si este CO2 es normal o anormal, ver cómo está el exceso de base, si está alterado o no está alterado. ¿Ok? Entonces, esta es una manera, les traigo para que una manera diferente de evaluar. Sigamos, lo vamos a hacer por eso en rojo, con nuestra manera clásica. ¿Cuál es? 1, miro el pH, como habíamos dicho en algún momento, y 2, miro no solamente CO2, sino bicarbonato y CO2. Y entonces, cuando es acidosis, yo sé que un CO2 elevado es respiratorio y cuando es acidosis con un bicarbonato disminuido, eso es metabólico. Y cuando es alcalosis, yo sé que un CO2 elevado, es lo más frecuente, es respiratorio. Y cuando es bicarbonato elevado, perdón, este es alcalosis, es disminuido, disculpen. Vamos a borrarlo. Bicarbonato elevado es metabólico, ¿ok? Y entonces el gran problema siempre acá, esto es sencillo, y acá básicamente jugamos con las causas, ya sabemos, ¿no? Acidosis, eso lo vamos a ver específicamente en clínica, pero acá el gran problema es saber si la compensación, porque generalmente lo primero que tengo que compensar es el pH. Entonces, cuando yo veo que el pH está en rango normal, yo puedo decir, eso ya está compensado. Pero puede tener un trastorno doble, entonces no hay una compensación adecuada. Las compensaciones adecuadas generalmente van con trastornos simples, que es una sola. Yo tengo acidosis metabólica y punto, ¿ok? Yo tengo acidosis metabólica y punto. Entonces, eso tiene que ver básicamente con poder utilizar, ver si, por ejemplo, en el caso de la acidosis metabólica, ¿no? Poder estar seguro de que el paciente está haciendo una compensación adecuada. Yo sé que acá el trastorno base es la caída del bicarbonato y en compensación va a caer el CO2. ¿Cuánto cae el CO2? Entonces, CO2 esperado, ese es el asunto. CO2 esperado, entonces voy a tener un bicarbonato, ¿no? Un bicarbonato que lo tengo que multiplicar por 1.5 y sumarle 8. Y esto más menos 2. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo hallo cuál es mi CO2 esperado en base a mi bicarbonato. Entonces, el trastorno base de la acidosis metabólica es el bicarbonato. Acá está la clave. Entonces, yo tengo un bicarbonato de 10 por 1.5, tengo 15, más menos 8, 23. 23 más menos 2, ¿qué significa? Entre 21 y 25 es el rango esperado. Si el AGA que me sale tengo 25 de CO2, solamente es acidosis metabólica. Pero si se va hacia abajo, por ejemplo, mi rango era 21 a 25, ¿no es cierto? Ok, si se va a 20, entonces tengo una alcalosis respiratoria como segundo trastorno. No está compensado. El paciente no está compensado. Y si se fue por arriba, entonces será un CO2 elevado, entonces está haciendo una acidosis respiratoria, será una acidosis mixta. Entonces acá les pongo el ejemplo. ¿Bien? Entonces dice, de acuerdo a lo que salga, si me sale un CO2 mayor de lo esperado, tendré una acidosis mixta. O sea, tengo una acidosis metabólica de fondo y respiratoria adicional por algún motivo. Tengo que buscar eso, lo más raro. Y lo más frecuente es que tratando de compensar el pH,
si este CO2 me sale por debajo de lo esperado, de este cálculo, que es más o menos 2 el rango. Entonces, si sale por debajo de lo esperado, me está sumando una alcalosis respiratoria, trastorno doble. Y el otro que tengo que evaluar siempre es la alcalosis metabólica. Entonces, la alcalosis metabólica también tengo que ver cómo va a quedar el CO2 esperado. Y ese CO2 esperado en alcalosis metabólica va a ser un bicarbonato por 0.7 más 21, más menos 2. Entonces, de esa manera yo voy a buscar igual, mismo razonamiento. Entonces, tengo un CO2 que salió, ¿no?, por debajo de lo esperado o por encima de lo esperado. Entonces, si el CO2 salió por encima de lo esperado, está combinando con una acidosis respiratoria. Y si salió por debajo de lo esperado, es una alcalosis mixta. Alcalosis mixta. Entonces, ese es básicamente cómo tengo que evaluar el medio ácido-base. El otro gran examen auxiliar dentro del sistema urinario y la nefrología es el examen de orina. Entonces, hay patrones que están más o menos definidos, patrones urinarios que a mí me van a sugerir enfermedades. Vamos a ver patrón por patrón. Entonces, por ejemplo, la hematuria con glóbulos rojos dismórficos, o sea, hematíes dismórficos. Recuerden que cuando yo tengo un hematíe dismórfico, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando probablemente de una hematuria glomerular. Hematuria glomerular. Entonces, si tengo 20% o más de dismórficos, 20% o más de dismórficos, hematuria glomerular. Pero si tengo este hematíe dismórfico, en realidad es un acantocito, y tengo más del 5%, solamente 5% de acantocitos, también ya está definido como hematuria glomerular. Otra manera de definir la hematuria glomerular es que tenga, los moldes se refiere a los cilindros, ¿no es cierto? Molde o cilindro, es una manera de llamarlo también. Cilindros de glóbulos rojos también me puede definir, ¿no? Me puede definir la hematuria, ¿no?, la hematuria glomerular. Entonces tengo cilindros hemáticos. Entonces yo tengo una hematuria glomerular con diferentes grados de albúmina, entonces tengo también proteinuria, estoy ante un paciente que no solamente está haciendo hematuria aislada, sino está haciendo sobre todo una glomerulonefritis probablemente proliferativa. Pero hay una enfermedad glomerular, que puede ser una glomerulonefritis, ¿no?, como puede ser una glomerulopatía más crónica. ¿Cuál es la más frecuente glomerulopatía primaria del ser humano en adulto? Es el depósito de IgA, la nefropatía por IgA. ¿Cómo se llama la nefropatía por IgA? Berger, ¿no es cierto? O puede ser una glomerulonefritis por vasculitis asociada a ANCA, nefritis lúpica, o sea, otros tipos de glomerulonefritis secundarias. Entonces puede ser las proliferativas primarias, las glomerulonefritis secundarias, o puede ser nefropatía por depósito de IgA que produce generalmente un depósito de IgA mesangial focal y segmentario. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, este patrón es un patrón glomerular, es un patrón de hematuria glomerular con proteinuria, albuminuria también. Entonces es una enfermedad glomerular bien definida. Pero puedo tener también solamente proteinuria con hematuria mínima o ausente. Y esta proteinuria pesada, ¿no?, ¿qué es lo que más está yéndome? Me está yendo hacia lo que es el síndrome nefrótico. Si este era nefrítico el anterior, este va sobre todo a lo que es un nefrótico. Y ojo que no necesariamente los nefróticos pueden estar exentos, a veces pueden tener una ligera hematuria. No lo descartan. Hasta un 30% se asocian a microhematurias. Entonces las glomerulopatías, de hecho, no son proliferativas acá. Entonces no es nefrítico, no es itis, no es glomerulonefritis, es glomerulopatía. Anteriormente sí era itis, esta es glomerulopatía no proliferativa. Lo más frecuente en el adulto es la diabetes,
¿no? Puede también darlo la amiloidosis, y la primaria más frecuente, la membranosa. Recuerden que hoy en día la idiopática, la membranosa está asociada, ¿no? Puede estar asociada a neoplasias, enfermedades autoinmunes, puede estar asociada a hepatitis B, pero lo más frecuente es que sea idiopático, y cuando es idiopático se asocia a anticuerpos anti-PLA2R, ¿no es cierto? Antirreceptor de fosfolipasa A2, no se olviden. Entonces, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos también otras como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, o también llamada hialinosis focal. Y en los niños, los cambios mínimos, que hay fusión solamente podocitaria. Todo eso produce albúmina pesada. En la orina podemos tener múltiples, cambien los moldes, no sé por qué se me ha pasado esto, es cilindros de células granulosas. Tengo células granulares y epiteliales. Entonces, lo más probable, cuando tengo esa célula bien definida, y todo es todavía agudo subagudo. Entonces, cuando tengo cilindros granulosos agudo subagudo, lo más probable es que sea necrosis tubular aguda. O sea, una lesión renal aguda, es lo característico. También se ha visto este tipo de lesiones en el paciente lúpico agudo. Acuerden que una causa también de enfermedad renal subyacente es la glomerulonefritis aguda, especialmente aquellas autoinmunes. Pero lo más frecuente es la necrosis tubular. Recuerden que las necrosis tubulares agudas son de dos tipos. Pueden ser isquémicas o pueden ser tóxicas. Esto siempre acuérdense. La isquémica siempre viene ¿de qué? De un prerrenal mal manejado o imposible de manejar. ¿Cuál será imposible de manejar? El asociado a medicamentos como IECAS o AINES, como habíamos visto en la clase anterior. Pero el que sí puedo manejar es cuando las causas que puedo diagnosticar precozmente, básicamente por conocimiento de causa. Por ejemplo, si tengo un paciente que se está deshidratando, yo sé que puede hacer una falla prerrenal. Si tengo un paciente que está sangrando, yo sé que puede hacer una falla prerrenal. Entonces tengo que darle volumen, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente con cirrosis que tiene ascitis, entonces yo sé que puede hacerme un síndrome hepatorrenal si es que abuso de la furosemida o si hago paracentesis masivas. Si tengo un paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección menor de 35, sé que puedo hacer daño renal por hipoperfusión renal. Y entonces el paciente tengo que manejar bien esa falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Síndrome cardiorrenal. Entonces los prerrenales mal manejados pueden hacer daño ya necrótico y necrosis tubular aguda isquémica. Mientras que la tóxica, recordando que los tóxicos básicamente son endógenos o pueden ser exógenos, ¿ok? Cuando son endógenos es que el daño se produce en el organismo por circunstancias o enfermedades que uno tiene, que pueden estar asociados a diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo un síndrome de lisis tumoral. Entonces, un paciente que tiene un cáncer y un blastoma, neuroblastomas, hemangioblastomas, que son de crecimiento tan rápido que las células mueren en tal cantidad que la lisis de células libera a gran cantidad de potasio, ácido úrico, de fósforo, y ese fósforo hace que baje el calcio. Entonces, ¿qué voy a tener? Hipercalemia, hiperuricemia, ¿no? Hiperfosfatemia e hipocalcemia. Esa hiperuricemia va a formar cristales, y los cristales en el túbulo colector, miren, pregunta, túbulo colector, ahí es el daño, van a precipitar esos cristales y producir falla renal, necrosis tubular tóxica final. Entonces también puede ser por depósito de pigmentos. ¿Qué pigmentos pueden precipitar en el riñón? Por ejemplo, la mioglobina. ¿Y por qué tengo mioglobina que precipita? Rompí músculo. Hice mucho ejercicio, está escrito, pero eso no es la causa frecuente. Pero hay gente que puede hacer rhabdomiolisis por excesivo ejercicio muscular, ¿no? Es brutal. Pero lo más frecuente es asociado a traumas, grandes traumas, el síndrome de aplastamiento, o asociado a medicamentos como por ejemplo las estatinas, ¿no? Las estatinas, efecto adverso de estatinas a dosis altas, el síndrome de aplastamiento o crash síndrome, y también incluso cuando hacemos proteólisis.
el paciente con cetoacidosis diabética sin proteólisis, algunas enfermedades virales, el COVID se ha descrito también, rhabdomiolisis. Pero puede precipitar otro pigmento, hemoglobina. Claro, si hago una hemólisis porque estoy tomando un medicamento que puede generar un poco de hemólisis tipo nitrofurantoína, podría ser, pero es una cosa muy leve. Pero si hago una intensa hemólisis como la hemoglobinuria paroxística nocturna, precipitación de hemoglobina y daño renal. Pero podría también precipitar el calcio, entonces puedo hacer por hipercalciuria. ¿Cuándo la hipercalciuria me daña el riñón? Cuando es mayor de 14. Mayor de 14 la hipercalciuria, ¿se dan cuenta? Entonces puedo precipitar nefrocalcinosis severa. Exógena, la toxicidad exógena me la pueden generar medicamentos de diferentes tipos, nefrotóxicos y el contraste. El contraste es la causa más frecuente de falla renal aguda en el primer mundo hoy en día. ¿Ok? Entonces, esta causa, porque se utiliza mucho contraste en los estudios, ojo que las tomografías, salvo la pulmonar, la gran mayoría abdominal, pélvica, ¿no? Son útiles básicamente si tienen contraste, o sea, el contraste le da gran utilidad. ¿Ok? En la pulmonar solamente se usa contraste cuando uno quiere ver captación de nódulos fundamentales o quiere hacer una angiotomografía. En cambio, en abdomen y pelvis es fundamental hacer con contraste. Entonces, las tomografías contrastadas en una emergencia son muy frecuentes y el contraste es una sustancia hiperosmolar que puede dañar el riñón. Entonces el contraste isoosmolar es el ideal para disminuir ese rango. Mientras que medicamentos, recordad que los medicamentos más nefrotóxicos como los aminoglucósidos, los platinos y otros medicamentos menos nefrotóxicos, pero en cada rubro hay medicamentos donde ninguno es nefrotóxico, como por ejemplo los macrólidos, las tetraciclinas. Pero hay medicamentos donde, por ejemplo, las fluoroquinolonas en su mayoría son nefrotóxicos, a excepción de la moxifloxacina, por ejemplo. En los beta-lactámicos es tan amplio, la mayoría tienen una ligera nefrotoxicidad. Algunos pueden producir incluso nefritis intersticial, como la penicilina, como la ampicilina. Pero hay algunos que son netamente de excreción hepática, y esos son ideales, como la ceftriaxona, ¿no? Cero nefrotoxicidad. Entonces, interesante. Otro patrón, ¿no? El patrón infeccioso, la piuria aislada. Entonces, la piuria aislada que puede ser detectada, la piuria por el examen. Recuerden que un examen de orina tiene dos partes. Un examen de orina, ¿no? Es el examen directo y el examen, ¿no? El examen por tira, ¿no? Por la tira, el distic o la tira para orina. Entonces, acá generalmente vamos a tener detectores químicos para diferentes sustancias. Podemos detectar, por ejemplo, esterasa leucocitaria, detecta esterasa leucocitaria, y eso indirectamente detecta piuria, ¿no? Esterasa leucocitaria, por ejemplo. Entonces, la detección de esterasa leucocitaria mayor de 50 es piuria aislada, ¿no? O puedo detectar la piuria por examen directo, ¿no? Si es una orina centrifugada, una orina más de 5 leucocitos por campo, lo que más utilizamos para no confundir, 10 o más por campo. Y eso ya le llamamos piuria. ¿Ok? Entonces la piuria aislada generalmente es infecciosa, generalmente. Entonces bacteriana, pero también puede ser micobacteriana. Incluso la enfermedad tubo intersticial también puede producir piuria. Entonces hay que ver el tipo de orina. El análisis de orina normal con pocas células, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Entonces, un análisis de orina normal. Cuando un análisis de orina, cuando hacemos el examen de orina en el directo, es fundamental que uno tenga menos de 10 células epiteliales, menos de 10 células epiteliales por campo. Porque si es más de 10, ya es una orina contaminada, no es normal. Entonces, un análisis de orina normal con pocas células, es una orina limpia, sin moldes, o sea, sin cilindros y sin proteinuria o mínima o escasa, puede ser considerado normal. ¿Cuándo puedo tener esta orina y el paciente está enfermo renal? Cuando tengo lesión renal prerrenal, el típico prerrenal. Entonces el prerrenal, a lo más podría encontrar de repente un cilindro hialino,
¿no? La típica, el obstructivo, la hipercalcemia, que el taco de calcio, ¿no? Produce una obstrucción, ¿no? Incluyendo la hiperuricemia, puede provocar este tipo de visión. Entonces, en la enfermedad renal crónica hay generalmente la nefropatía isquémica, la nefrocarditis hipertensiva suele ser normal o producir mínima microhematuria. Y entonces ahí tenemos algunas circunstancias que hay que evaluar. Por ejemplo, cuando vemos una orina roja, ¿qué hacemos? Traducción, centrifugado de orina. En un centrifugado de orina, una orina roja, entonces tu sedimento es rojo, todo el sedimento, ya lo has centrifugado, y todo el sedimento que queda es rojo, ahí haces hematuria. No hay problema, ahí no tienes duda, es hematuria. Ahí ya tienes que hacer el extendido y ver si hay hematíes dismórficos o no. Entonces acá, ¿qué vas a ver? Directamente hay una hematuria, puede ser una hematuria glomerular o no glomerular, y vas a mirar si hay hematíes dismórficos y acantocitos. Pero si lo que tienes es rojo el supernadante, entonces eso no es hematuria. Entonces, si la tira reactiva es negativa, entonces hay otro color ahí. La bituria, la beterraga, la fenazopiridina, uno puede tomar como, ¿no? Es un analgésico, o también llaman antiinflamatorio de vía urinaria. También la porfiria puede dar ese tipo, ¿no? Porfiria intermitente. En cambio, si la cinta es positiva y es en el supernadante, ¿no? Entonces quiere decir que lo que tienes ahí no es hematíes, sino es mioglobina, es pigmento. Y ahí tienes hemoglobina, va a depender si el color del plasma es claro, mioglobinuria, y si es rojo, hemoglobinuria. Ok. Las hematurias, como decíamos, pueden ser glomerulares, son la maligna o las familiares, como la típica Alpor. Esta es la maligna. Mientras que la benigna es la típica, ¿no? Lo que se llama enfermedad de membrana basal fina, ¿no? Familiar hereditaria benigna es la enfermedad de membrana basal fina. Este es un también llamado Alpor abortivo, o sea, las glomerulares, ¿ok? Alpor abortivo. Entonces, esas son las familiares. Adquirida, una enfermedad, la nefropatía más frecuente, la hematuria más frecuente adquirida es la hematuria primaria, la hematuria también llamada hematuria recurrente, ¿no? Adquirida, la hematuria típicamente recurrente, que es la típica, la más frecuente, la glomerulopatía por IgA, el Bergier, o pueden ser también la glomerulonefritis, pero fundamentalmente el Bergier, ¿no? Por enfermedades no primarias, sino sistémicas, ya sabemos que, ¿no? Pueden ser las autoinmunes clásicas, y las infecciones nos pueden dar hematurias también glomerulares, mucho más raro. Generalmente por efecto, no es por pielonefritis, sino esto es por complejos inmunes, post-estreptocócica, post-infecciosa, o sea, estos son los por complejos inmunes. ¿Ok? Entonces una infección no me tiene por qué dar hematuria glomerular, una infección, pero sí el postinfeccioso, o sea, el efecto de lo que es una el generar una glomerulonefritis. Y las no glomerulares, entonces las congénitas, por ejemplo la poliquistosis, ruptura de pequeños quistes, las adquiridas que pueden ser por medicamentos nefrotóxicos, no son no glomerulares, daño a nivel de la vía urinaria, producidos en la vía urinaria, la cistitis hemorrágica, que puede ser incluso producido por algunos también medicamentos, la pielonefritis puede generar hematuria en la vía urinaria, así como la cistitis, la litiasis, obviamente. Entonces, esas son las no glomerulares. Una coagulopatía, incluso generado por medicamentos como la aspirina, clopidogrel, puede producir hematuria, y la de esfuerzo, ¿ok? La de esfuerzo. Y acá ya son situaciones clínicas interesantes. Tengo una piuria con síndrome cístico urinario, o sea, con la cistitis clásica, infección de la ITU no complicada. Un síndrome prostático, ¿no? Entonces, un paciente que orina con cuentagotas, generalmente en las noches, ¿no? Y con dificultad, hipertrofia o cáncer. La infección del tracto respiratorio superior, ¿qué pasa cuando se asocia a un problema hematúrico? Un paciente que hace un cuadro, ¿no? Un cuadro respiratorio y de pronto comienza a hacer hematuria, típico del Bergier,
¿no?, de posinfecciosa o por IgA característico. La posinfecciosa, que es el niño que hizo su faringitis y después ha hecho una glomerulonefritis posinfecciosa. Pero el otro es el Berger, en la nefropatía por IgA, por eso se llama sinfaringítica, ¿no es cierto?, que hace un cuadro respiratorio y 3 días después comienza a hacer hematuria con ligera proteinuria. Existe también la historia familiar de hematuria, ¿no? La benigna, ya sabemos cómo se llama la benigna, enfermedad de membrana basal fina, y la maligna, el síndrome de Alport. Dolor en flanco, la litiasis, ¿no?, la litiasis que puede ser por ácido úrico, hipercalciuria, ¿ok? El antecedente de tuberculosis, entonces me puede generar también una hematuria producto de una tuberculosis renal. Esto generalmente se da en procesos crónicos. La ingesta de anticoagulantes me produce una hematuria por anticoagulantes, por aire, miren, el consumo diario de aspirina. En el caso de los pacientes con etnia negra, disculpen lo de raza, que esto no existe, ya saben ustedes que somos una sola raza, la etnia negra, la enfermedad falciforme, la hematuria cíclica, ojo, interesante, una mujer que hace hematuria cíclica, endometriosis. ¿Ok? Paciente con severo baja de peso y hematuria puede ser tumoral o puede ser tuberculosis. ¿Cuándo debo biopsiar a un paciente? Siempre que la enfermedad sea glomerular. Entonces, síndrome nefrótico. ¿Cuándo un síndrome nefrótico es fácil de diagnosticar? Diabético, con evolución clásica. Acuérdense que una nefropatía diabética ahí va con la retinopatía, de evolución lenta, entonces tiene sus características, ¿no? Y el otro, cambios mínimos. ¿Para qué le hago a un niño de 2 a 8 años que hace proteinuria clásica, albuminuria, con su ascitis y todo lo demás? Eso es, entonces ahí no. Entonces, si el síndrome nefrótico es idiopático, ahí sí tengo que hacerle biopsia. Las alteraciones urinarias asintomáticas, tengo una hematuria o microhematuria persistente, sin causa, tengo que hacerle una biopsia renal, ¿no? O si la hematuria recidivante macroscópica, el síndrome nefrítico, o sea, nuevamente el estudio de daño glomerular, ¿no? La falla renal aguda de causa no clara, o sea, no tengo prerrenal, no tengo medicamentos, no es tóxico, entonces tengo que definir las otras causas, ¿no? Le he hecho incluso estudio vascular y también es negativo. ¿Qué me queda? Que sea una glomerulonefritis o que sea una nefritis intersticial. Entonces tengo que hacerle biopsia. Y también el IRC, siempre y cuando la depuración por lo menos esté por encima de 30. Y entonces esto es lo que habíamos dicho y habíamos visto, negaturia, bituria, no olvidarse del centrifugado de orina. Entonces, eso es básicamente lo que podemos ver, como evaluar todo el sistema urinario, ¿ok?